Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Váyanse para atrás un poquito. A octubre de 1994, poco después de que Ernesto Samper llegara a la presidencia. El jefe de la DEA en Colombia, Joe Toft, en su último día en el cargo, le dio al noticiero QAP una explosiva entrevista. Dijo Toft que Colombia era una narcodemocracia y agregó que las instituciones políticas y económicas de este país habían decidido cerrar los ojos ante la escandalosa financiación del cartel de Cali de la campaña de Samper. Toft después fue desautorizado por el embajador de Estados Unidos en ese momento, por Maedhos Frechet, mientras aquí en Colombia todo el mundo estaba indignado. Pero con el tiempo, con la andanada de Frechet en contra de Samper, con la desertificación de Estados Unidos a Colombia, las palabras de Toft parecieron menos las de una rueda suelta y más las de una maniobra coreografiada para empezar a presionar al gobierno colombiano. Más de 4 años después de lo de Toft, cuando ya había ganado la presidencia Andrés Pastrana, Jaime Garzón le hizo una inolvidable entrevista a Frechet, uno de los embajadores más recordados de Estados Unidos en Colombia. ¿Por qué, por ejemplo, cuando estaba el doctor Samper y él no se arrodillaba tanto ante los gringos, no lo certificaron? Y este que se arrodilla mucho así, y de todas maneras aumentó el cultivo de coca y lo certificaron. ¿Por qué? ¿Cómo así? No, es que la cosa es totalmente diferente, es que hay confianza con el doctor Pastrana, se sabe que somos socios, que estamos trabajando conjuntamente hacia un fin común. ¿Ah, sí? No tiene nada que ver con las rodillas. No, pero el otro. Pero esa sociedad es como la sociedad de la gallina y el marrano, que la gallina pone el huevo y el marrano el chicharrón. No, me voy a reír nomás. 25 años después y con el presidente Iván Duque en la presidencia, parece paradójico que Colombia siga poniendo el chicharrón. Sobre todo porque, incluso más que Andrés Pastrana, este es un gobierno que debería inspirar confianza por su cercanía con Estados Unidos. Y lo del chicharrón no lo digo por las odiosas comparaciones porcinas que le hacen al presidente Iván Duque. Tampoco por los reiterados maltratos que le envía Donald Trump desde Estados Unidos a Duque. Lo digo porque 25 años después Colombia sigue poniendo los mayores costos humanos de la lucha contra la cocaína, como es dictada desde Washington. Y para que no se nos olvide, nuestro mejor aliado, hoy representado por un embajador que recuerda las épocas de Maedhos Frechet por su intervencionismo, ha llegado a un nuevo punto de intimidación a los poderes públicos que no son tan aquiescientes como el gobierno nacional. Además del largo brazo interceptador y entrampador de la DEA, detrás del caso Santrich, del fiscal Bermeo, ahora Estados Unidos le canceló la visa a uno de los congresistas que denunció las presiones de la Embajada de Estados Unidos para aprobar la agenda de ese país en el Congreso contra la JEP. Entonces, si hoy alguien está poniendo el chicharrón, es el representante John Jairo Cárdenas, del partido de la U, a quien le cancelaron la visa. Porque puede que el gris embajador Whitaker no vaya a ser muy recordado en Colombia, pero a los congresistas de nuestro país, en cambio, nunca se les va a olvidar que hay que tener límites al denunciar las presiones indebidas de nuestro mejor aliado. Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche en Zona Franca tenemos el hombre del chicharrón, el chicharrón de la visa del representante a la Cámara del Departamento del Cauca, del partido de la U, John Jairo Cárdenas, miembro de la Comisión Tercera. Representante, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muy buenas noches, pues muy contento, Daniel, de estar aquí contigo, con Edward y con nuestro compañero Andrés de la Colombia Humana. De la Colombia Humana. De la Colombia Humana, Andrés Charri trabaja con el senador Gustavo Petro en su unidad de trabajo legislativo, que es como el grupo de trabajo que lo asesora en el Congreso. Es también profesor de la Universidad Sergio Arboleda, es economista, es ingeniero de la Universidad Nacional. Andrés, un gusto tenerlo aquí en el programa. Muchas gracias, Daniel, aquí pues para charlar y conversar un poco de la actualidad después de la Semana Santa, la actualidad política que se viene con toda. ¿Paseó? Un poco. Sí, pero no tanto como Edward. Edward Rodríguez, el hombre del bronceado,
directamente desde Cartagena, es representante a la Cámara de Bogotá. Edward, gracias por acompañarnos hoy. Oye, Daniel, pero te vi muy antiduquista. No, ¿cómo? No, un poquito, no más. A ver, pero me podría decir anti-yankee, pero antiduquista no sé por qué. Sí, no, cantidad de cosas, es el presidente de la República. Pero son los mensajes que le mandan desde Estados Unidos al presidente Duque. ¿Por lo de las odiosas comparaciones porcinas? Sí. Pero yo dije que no era por lo de las odiosas comparaciones porcinas. Bueno, hay cosas que uno no quiere decir, pero entre líneas las dice. Bueno, después del regaño, ¿cómo estuvieron sus vacaciones, representante? Bien, bien. Lo vi también por allá en el hermoso departamento de Guainía. El Guainía y el Bichada, tuve la oportunidad de visitar. Pero a ver, entonces mientras nosotros no estábamos, a usted le cancelaron la visa y eso fue después de que todos los representantes que habían estado en una reunión donde recibieron presiones del embajador de Estados Unidos contaran lo que había pasado y por qué nada más a usted lo cogen de chivo expiatorio ahí. Bueno, yo quiero decir varias cosas. En el año de 2016 a mí la Embajada Americana me había renovado la visa, no lo ha hecho hacía muchos años atrás, por 10 años. Tenía mi visa hasta el 2026. En el desayuno que tuvimos con el embajador, el señor Kevin, siempre agitó entre sus dedos un manojo de papeles. Al terminar la reunión yo le dije a todos mis colegas, en esos papeles están todo el currículum de nosotros. Estoy completamente seguro que él previamente había pedido, digamos así, toda la información sobre quiénes éramos, qué hacíamos, etcétera, etcétera. Por supuesto, el embajador no se va a sentar a desayunar con una persona sobre la que sospecha siquiera que haya una investigación. No lo va a invitar a su casa a un desayuno si siquiera sospecha. No, por supuesto, no se trata de esto. Se trata fundamentalmente, como lo he indicado yo, de una retaliación a la decisión política que tomamos de decirle al señor embajador que no aceptábamos una intervención como la que él estaba haciendo en el trámite de una ley del Congreso de Colombia. Y déjeme anotar lo siguiente. El gobierno nacional presentó 6 objeciones. 6 objeciones. De esas 6 objeciones, la única que hubiera podido ser considerada válida como motivo de preocupación para el gobierno norteamericano era la referida al tema de la extradición. Pero es que pero es que Vitaquer nos pidió que votáramos todo, ni siquiera fue lo que en principio debería haberle importado a él, que era el punto de la extradición. Él entró presionándonos para que votásemos todas las objeciones, lo que constituye de suyo una clarísima intervención, indebida, indelicada intervención en un asunto interno de Colombia. Y sí le tengo que preguntar, dentro de esos papeles que agitaba el embajador Whitaker, tal vez en el perfil suyo, había un dato. Y es que usted recibió a modo de préstamo, entiendo yo, 150 millones de pesos para una campaña suya del 2014 de Carlos Bermeo, el fiscal de la JEP, el ex fiscal de la JEP, que está hoy preso luego de esa operación de entrampamiento en la que supuestamente también ayudó la DEA. ¿Eso podría tener que ver? No, es que es evidente que si en ese momento al embajador le hubiera preocupado eso, no me invita. No le preocupaba porque ese era un asunto lo suficientemente claro. Le vuelvo a repetir, al embajador lo que le irritó es, por un lado, la posición nuestra, pero todavía peor, lo que más terminó de enervarlo fue que tomáramos la decisión de hacer público ese desayuno. Él lo dijo claramente después en una entrevista que hizo en la W. Dijo que nosotros habíamos violado un protocolo de confidencialidad que tenía ese desayuno. La verdad, yo lo he venido diciendo varias veces, a mí se me escapa, Edward sabe que yo a veces soy medio volado, se me escapan este tipo de solicitudes.
Y la verdad también sea dicha, yo consideré que era mi deber como congresista denunciar esto, porque este tipo de prácticas no las podemos aceptar nosotros los colombianos. Y después de esa reacción del gobierno de Estados Unidos sale una carta de la bancada alternativa. Hasta ahora es la única bancada de sus colegas que se ha pronunciado oficialmente sobre esta decisión de quitarle la visa. Dice lo siguiente: esta es la bancada que está compuesta por la Colombia Humana, por el partido FARC, por el Partido Verde, por la oposición en general. Dicen ellos: expresamos nuestra solidaridad con John Jairo Cárdenas, consideramos como un acto indebido que riñe con la buena relación entre nuestros países el tomar medidas como consecuencia de la digna actitud de rechazo a esta intromisión que ha mostrado el representante Cárdenas. Eduard, ¿qué la bancada del Centro Democrático se solidariza? Primero, pues no puedo hablar por la bancada, hablo por Eduard Rodríguez, y yo sí creo que me solidarizo pues con el accionar. Yo creo que es un tema de diálogo, pero también quiero defender parte de la institucionalidad porque es mi convicción. Uno, esas reuniones son normales. Es que ustedes, lo más irónico es que antes, cuando era para apoyar el proceso con las FARC, ahí sí no les parecía interferencia, ahí sí no les parecía nada grave, no les parecía absolutamente oscuro. Y a los desayunos iba el presidente Uribe y también iba esto, y nunca salió a decir que era una intervención de los Estados Unidos en lo que nosotros vamos a hacer como país. Están maltratando nuestra soberanía, ¿no? Nosotros nunca dijimos eso. Creo que aquí hay que decir las cosas por su nombre y transparentemente poner los papeles. Y había unos miedos de algunos parlamentarios que decían: no, es que eso va aún en contra de lo que quiere el gobierno de Estados Unidos porque estamos incumpliendo nuestra palabra. Cuando el embajador, además no lo hace solamente este embajador, lo hacen todos los embajadores. Yo recuerdo que estuve en la Embajada de Colombia en Australia y era parte de nuestra labor ir a hablar con el Parlamento australiano, era parte de nuestra labor ir a hablar con los diferentes actores políticos y analizarlas para mirar cómo mejoramos las relaciones y presentar también nuestra posición. En ese orden de ideas yo creo que yo defiendo el diálogo interinstitucional transparente que se ha venido haciendo, pero no puede ser que hoy, porque lo llamen a usted y le digan: no, pues ahora sí me parece que están interviniendo, pero cuando les favorece a los temas propios de su política con las FARC, pues ahí sí no. Métase, Charly. Bueno, a mí realmente lo que me parece, como nosotros lo hemos manifestado en esa carta, o la bancada de la oposición lo ha manifestado en esa carta, es que nosotros sí tenemos un apoyo con la posición que ha tomado el congresista, y realmente en la información que nosotros hemos recapitulizado, el congresista dice que el embajador hizo énfasis en el apoyo al presidente Duque y a su manera de llevar las objeciones de la JEP. O sea, realmente hay un trabajo ahí puntual que está haciendo el embajador de los Estados Unidos frente a la situación del país, ¿cierto? Otra cosa es tratar de ser mediador o ser partícipe en la construcción de la paz, en la construcción de los elementos decisorios. A ver, pero Eduardo tiene un punto, ¿no? ¿Por qué cuando la embajada era el centro de el lobby para implementar el acuerdo de paz, cuando trataron de poner de acuerdo allá a Uribe y a Santos, cuando intentó el embajador mediar después del acuerdo, no había interferencia, y ahora sí? Con donaciones y todo. Claro, pero digamos que... Pero ahí caben dos observaciones, con todo respeto. Todos sabemos que Obama nunca metió en las negociaciones de paz a Whitaker, nunca, lo dejó por fuera. Tenían un alto comisionado, una persona directamente una persona, sí, que fue a Benny Aronson, quien estuvo trabajando siempre. Whitaker siempre estuvo con la pena de que nunca fue tenido en cuenta en este tema. Y ese es un dato importante para evaluar su comportamiento actualmente. Y lo segundo, yo también he sido diplomático, yo también fui diplomático en Madrid y hice labores parecidas a las que tú hiciste. Y déjame decirte lo siguiente: lo que no resulta, digamos, propio de la actividad de un diplomático es que, por un lado, nos llame, vuelvo a repetir, a que apoyáramos el sí a todas las objeciones, cuando de la relación bilateral, una de ellas solamente podría ser considerada de su incumbencia.
Segundo, el tono. Es que el tono fue claramente amenazante. Él nos lo advirtió al final. Ustedes, si no votan las sujeciones presidenciales, ponen en riesgo la solidaridad del gobierno norteamericano con Colombia. Escúchame, eso no fue propio de un diplomático. No fue propio de un diplomático. Nosotros podemos aceptar que nos llamen a expresarnos preocupaciones, que nos llamen a expresarnos inquietudes, pero no a que nos conminen a que tenemos que votar de determinada manera los proyectos de ley nuestros. Sin duda, Eduardo, fue un exceso, fue un error monumental del embajador de los Estados Unidos. Y condicionar las relaciones a esas votaciones. Yo creo que pero es que ahí hay un artículo que es muy diciente, yo sí tengo que decirlo ante la opinión pública. Aquí lo que está en juego es la dilación del proceso de extradición de Santrich y las futuras personas que estén en el proceso de paz y que se vuelvan a meter con el narcotráfico. Pero Eduardo, eso sí, no, eso es parte de una realidad y por eso era necesario aclarar. Tan era necesario que hoy el señor Santrich, después de un año, no le ha pasado absolutamente nada. Y que la Jurisdicción Especial de Paz, en vez de dar resultados, diciendo sí o no, pero dándolo jurídicamente, pues ahora siguen dilatando y dilatando hasta que no esté la ley estatutaria. Es que si los cargos que se le imputan al señor Santrich ocurrieron después de la firma de los acuerdos, él será extraditado. Exacto. Y nadie le ha puesto ninguna traba. Yo lo dije también en otra entrevista que hicimos sobre la JEP, y ahí lo que hay es un choque de trenes, como lo dijo también Juanita Gobertos. Saltando la constitucionalidad del país, intentando romper la división de poderes, y realmente el tema de la extradición se va a dar en tanto las pruebas que condenan a Santrich. A ver, porque es que lo de Whittaker no ha sido digamos que lo que se ha recogido de esa reunión, que después de que el representante Cárdenas contó cosas, todos contaron cosas, y Alfredo Molano, periodista del Espectador, hizo un gran recuento de esa reunión. De ahí sacamos cuáles han sido como las amenazas más puntuales que hubo sobre todo contra los representantes, porque la Cámara de Representantes en su ponencia mayoritaria y en la comisión era evidente que iba a rechazar esas objeciones, y fue ahí donde se ejerció la mayor presión. Entonces, dijo retirar recursos de cooperación, que son cerca de 500 millones de dólares, que Estados Unidos no enviará ninguna prueba contra Santrich y hará todo lo posible por llevárselo, y que si Colombia no le entrega, quedaría en la mira de la Corte Penal Internacional. Y esto pues carga toda una inmensa paradoja, siendo que Estados Unidos no es un país firmante del Tratado de Roma, es decir, no se ha sometido ante la Corte Penal Internacional. No solamente en ese desayuno, sino parte de los argumentos que expresó la institucionalidad, como el fiscal general de la Nación, nosotros, la Presidencia de la República. Creo que son temas que hay que analizar. Y lo que nosotros buscábamos con eso era pasar la página y mirar cómo adecuábamos a eso que usted precisamente dice, a que realmente la Jurisdicción Especial de Paz, que fue reconocida institucionalmente, pues tomara las decisiones no sobre posibles casos o interpretaciones, sino sobre un marco de legalidad. Pero usted se siente cómodo con que otro país le esté diciendo a los congresistas colombianos cómo deben votar. Es decir, yo entiendo que la labor del diplomático es expresar sus preocupaciones, pero al representante Cárdenas le dijeron cómo votar. Porque sí, ni menos, ¿cómo le van a decir a Juanita Gobertos eso? Eduardo, déjame decirte. Un momento en la reunión en que él nos dijo, pero hagan algo, no se queden con los brazos cruzados. El tono no fue el mejor, pero mira, yo quiero ir a un punto que me parece todavía más esencial de todo esto. Tú sabes que una reforma constitucional que modificó los términos de extradición, tú lo sabes, eso está en la Constitución, y eso dice claramente que aquí, en cualquier proceso de extradición, para evitar lo que ocurrió con los paramilitares, se le daría prelación siempre a la verdad y a la reparación de las víctimas. Pero eso ya es el otro cuento que ustedes vienen con eso. Eso está, la segunda etapa. Eso está en la Constitución. O sea, si usted me dice la verdad, quizás no lo extradito, porque yo necesito que esté acá. Escúchame.
Escúchame. Eso sí es muy delicado. Eso dice la Constitución, pero lo que es peor... Eso es parte de una interpretación. No, es porque el ahorita texto usted le dijeron mentiras al país y le dijeron que las personas que... El acto legislativo 001 pero las personas, entonces dígale claro al país que las personas que van a delinquir después del 2 no van a ser extraditadas, porque si se me necesita dejas, verdad. yo hablo 2 minutos y tú intervienes. Mira, el acto 001 modificó los términos del proceso de extradición, y en eso estuvo participando el señor Aronson en representación del gobierno norteamericano. Pero ahora dicen que es que engañaron a Obama. Por Dios. A ver, eso se hizo con la connivencia. Pero yo aquí le agrego... Lo que es más importante aún, usted le está diciendo al país que por satisfacer verdad, Santrich no va a ser extraditado. Venga. Ustedes le mintieron a Colombia. No, a mí no me interesa hacer una discusión casuística. No, yo lo que te estoy remitiendo al hecho constitucional. Eso es una de las para evitar lo que pasó con los paramilitares, en este proceso se le da prelación a las víctimas. Y eso significa verdad y significa reparación. Y la Corte Constitucional, por Dios, también ya sentó jurisprudencia sobre lo mismo en 2 sentencias sucesivas, la última de las cuales ratificó no solamente de la competencia de la JEP para valorar las pruebas, sino para verificar y para solicitar. Por eso es que siempre nosotros hemos dicho, este es un asunto constitucional juzgado, tú eres abogado, yo no lo soy. El camino en que el gobierno se metió era un camino a todas luces incorrecto, porque lo llevaría a un choque de trenes con la Corte. Nosotros insistimos que el camino que había elegido el presidente Duque era estéril. Y eso fue lo que le dijimos al señor Kevin. La propia Corte les dijo, y cuando se lo dijimos a Kevin, nos dijo ustedes tienen que recorrer el camino institucional, y a eso apeló el presidente de la República. Lo que pasa es que ustedes siguen haciendo politiquería con la paz. Kevin Whitaker está actuando como embajador, como representante de su país, o está actuando a nombre propio. Esa es una pregunta que se empiezan a hacer muchos, sobre todo luego de escuchar lo que dice el representante de Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Les digo qué dijo y por qué no se parece a las presiones que está enviando aquí el embajador después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, estamos llegando de Semana Santa, estamos hablando de todo lo que pasó y empezamos hablando sobre las presiones del gobierno de Estados Unidos para que se aprueben las objeciones del presidente Duque a la Jurisdicción Especial de Paz, ahora en el Senado. Yo decía antes me preguntaba, siguiendo lo que decía el representante Cárdenas, sobre si es que Whitaker, y usted sugería que Whitaker estaba básicamente ardido porque Obama, lo voy a poner en mis palabras, Whitaker está ardido porque Obama lo marginó de la negociación del acuerdo de paz durante la pasada presidencia y puso por encima de él a Bernie Aronson, y se está desquitando ahora cuando tiene vía libre con el presidente Trump. En el comunicado de la bancada alternativa ustedes señalan un punto interesante, y es que la posición del gobierno de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU fue bastante diferente. Dame, Juanse, por favor, ONU comunicado JEP, y entonces lo que dice en el comunicado de la oposición es lo siguiente. La posición del embajador de Estados Unidos con relación a la JEP contradice en forma evidente la posición asumida en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU por su país. Jonathan Cohen declaró en nombre de su gobierno, abre comillas, reafirmamos la importancia de que Colombia promulgue cuanto antes la ley estatutaria de la JEP para que cuente con un marco jurídico firme para que pueda actuar de manera independiente y eficaz. Charry, usted hablaba por esa bancada. Ahí regreso a lo que tú estabas diciendo, Daniel, cuando le preguntas al representante Cárdenas qué intereses hay realmente de Whitaker o qué relaciones tiene Whitaker con el gobierno nacional, o qué es lo que está tramando ahí. Porque exigirle a los congresistas del país que tienen autonomía, que tienen aforo, ¿cierto? Constitucional, exigirles que voten las 6 objeciones de la paz no es un trámite tranquilo ni normal. O sea, usted sugiere que el gobierno está tan mal en términos de gobernabilidad que le está pidiendo ayuda al embajador de Estados Unidos para que le mueva a los congresistas de los otros partidos. Pero ahí luego viene otra cosa, Daniel, porque empezamos a mirar las relaciones que está teniendo el presidente Duque con el presidente Trump. Entonces usted se empieza a preguntar si el tipo está actuando individualmente, ¿cierto? O está asumiendo un rol que no le corresponde como embajador, o está hablando realmente en nombre del gobierno
gobierno de los Estados Unidos o personalmente está tomando esa posición frente ¿Qué a la pasó, paz. Eduard? Claro. No, es que 3 contra 1, eso sí es muy duro. Pero bueno, véngale. No, ¿cuál Después es de la la pregunta ahí? editorial de Pero yo Daniel, hice pero señor, hacerle yo hice una sugerencia. pregunta. Es decir, Bueno, el a gobierno la está tan mal de gobernabilidad. Editorial, yo sí quiero decir algo y es, vuelvo e insisto, exigirles, eso me parece que ningún embajador, no creo que ni Whitaker les hubiera dicho, y lo que yo tengo información de ese desayuno fue que fue muy formal, muy respetuoso, pero que nunca les dijo, es que yo les exijo, si no van a tener consecuencias. De su colega y Diría, entrañable amigo Álvaro Hernán Prada. de otro congresista también Así que es. estuvo allá y me parece que es de credibilidad. Entonces, en ese orden de ideas, yo sí pienso que primero, si es exigirle, como usted lo dice, si es, no, es que ustedes tienen que hacer tal cosa, eso sí ya es una intromisión y yo me metería. Pero eso es lo que en dice el otro tema. señor, ¿por qué no, No, le cuando cree ya hay al unos representante? y Lo hay que unos hizo fue posicionamientos. revelar una serie de elementos, pero en ningún momento le dijo, le exijo, o sí. Pero No, la cuando le palabra condiciona... Le exijo exijo. no la utilizó, O no. si no va a tener consecuencias. Pero digamos, el entorno y todo el Pero ambiente... esa es su interpretación. No, te vuelvo a repetir, lo digo con... O sea, pues, tienen que votar. No, pues por supuesto que no va a ser tan torpe, tampoco. Pero lo que sí tiene que quedar claro absolutamente es que nos demandó que apoyáramos eso. ¿Y cómo? Y nos dijo con absoluta claridad, te vuelvo a repetir, nos dijo, aquí se está poniendo en entredicho una herramienta que para nosotros es fundamental, ¿La extradición? que es la extradición. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros nunca vamos a aceptar tener que enviar pruebas respecto de la fecha de la comisión de los Totalmente. delitos. Nos lo dijo de manera Parte de la enfática. cooperación y yo mismo lo diría a usted y no lo estaría presionando. Ven. Y lo otro, al final nos dijo, los norteamericanos expresamos nuestro amor a través del dinero. Cuando queremos a un país le damos apoyo económico. Cuando no lo queremos le quitamos el apoyo económico. El amor hacia los de Estados Unidos hacia Colombia se ha expresado de manera muy generosa. ¿Usted se Por acuerda eso le quién hablo de decía algo amor muy y todo. parecido? El anterior presidente, Juan Manuel Santos, por allá en Sagún, Córdoba, creo que decía, el amor en la política se expresa con presupuesto. Bueno, pues más o menos de eso fue de lo que nos habló. Y claro, el mensaje fue tal. Incluso yo te voy a decir una cosa. La reacción de nosotros fue fuerte con el embajador. Allí hubo un intercambio fuerte. Y él lo sabe. Él lo sabe. Sí, pero una vez Él lo usted sabe. revela Algo más eso, te voy a contar. Cuando nosotros le dijimos, no lo vamos a hacer. Porque pues ustedes ya habían pidieron presentado la ponencia soluciones, negativa. mirar. No, todavía no. Todavía no habíamos presentado ponencia negativa. Pero ya nosotros en general teníamos esbozadas las líneas. Pero mira, Edward, yo quiero llegar a un punto que me parece más importante todavía que todo esto. Es una locura hoy lo que es el manejo de las relaciones con el gobierno norteamericano, porque es que también a Duque lo están maltratando. La majestad del presidente ha sido maltratada. Me parece Ven. que eso es otro cuento, No, porque es es que lo mismo, Trump hace está en parte de lo campaña. mismo, hace parte Y de el lo presidente mismo. Duque los paró y les dijo, hace parte allá de lo mandan mismo. ustedes, aquí mando Ven. yo. No, Ojo, ven, escúchame. Pero vea lo que hay un pasa tema, con el hay un tema embajador. que yo quiero traer a colación. Trump está presionando y muy fuertemente y está maltratando el gobierno él colombiano. está en Y el campaña. gobierno colombiano ha decidido justificar la situación actual, incluso el maltrato, aduciendo que está haciendo todo lo posible, pero que está recibiendo es un problema de atrás. Y poniendo, También fue el problema de Duque a los 220.000 Representante, ¿y usted ha recibido alguna muestra de solidaridad, además de la bancada alternativa de otros partidos? El partido de la U efectivamente se va a pronunciar. Me dice el presidente del partido que hace una hora me llamó a comunicarme eso. Estoy pendiente porque me dijo que quería mostrarme un poco el comunicado que van a sacar y que ¿Y quería... Cancillería? No, por supuesto, no, yo no espero eso, pero mire, el punto El es... canciller se pronunció y dijo que esas relaciones, que esos desayunos eran normales y que pues respetaba también las decisiones de cada uno de los países. ¿Y usted, pero la próxima, hoy es la visa de uno, pero mañana puede ser la de otro? Sí, por eso uno tiene que aprender que todo lo que uno diga o haga tiene sus consecuencias. Vuelvo y digo, manifiesto mi solidaridad con usted,
Sin embargo, yo respeto también la institucionalidad A de ver, Estados bueno, Unidos. avancemos. Hoy, de forma muy extraña, sale a la luz pública esta carta de la Embajada de Estados Unidos alrededor del tema de la JEP, y es que está a punto de discutirse ahora las objeciones en el Senado. Entonces se sigue ambientando la presión. Una carta rara porque fue una carta que envió al Alto Comisionado de Paz y al Fiscal General, el embajador de Estados Unidos, por allá el 19 de octubre del 2018. Y dice básicamente la carta: me dirijo a ustedes para informarles que por esta cooperación bilateral, la de la DEA con la Fiscalía y la Policía Colombiana, docenas de narcotraficantes han sido identificados intentando vincularse al proceso de paz para evitar su captura o su extradición. En muchos casos hubo evidencia de que estos individuos sobornaron comandantes para ingresar en las listas de sus filas. Esto sale ahora. ¿Le parece a usted curioso que salga hasta ahora, Andrés? Absolutamente curioso. Incluso me parece que también tiene un trasfondo que nosotros debemos intentar conocer cuando la JEP ya se había manifestado. De hecho, hoy saca un trino también manifestando o respondiendo a las inquietudes que se presentan alrededor de esa carta. Dice la JEP Colombia ya rechazó 40 solicitudes de garantías de la no extradición. Los narcos no se cuelan en la JEP. Los narcos no se van a colar en la JEP, lo está diciendo la JEP, ya rechazó las solicitudes que se han venido presentando. Y realmente lo que pasa es que ahí, vuelvo otra vez, insisto, la pregunta, porque pues obviamente yo no estoy en el desayuno, pero yo quisiera también conocer a fondo qué pasó ahí, cuáles eran las motivaciones que tenía el Whitaker, ¿cierto? Y hoy, ¿por qué sale esa carta? Cuando ya la JEP se había manifestado y ha rechazado más de 40 solicitudes. O sea, se han estudiado los casos a fondo, se han dicho no van a colarse los narcos y los narcos hoy no están en. A ver, yo creo que lo evidente es que quieren mandar un mensaje a los senadores de la República que tienen un apretado calendario para poder simultáneamente tramitar estas objeciones a la JEP, que les recuerdo fueron estruendosamente derrotadas en la Cámara de Representantes. Fueron 40 y pico de votos contra más de 110, entiendo yo, digamos, negando las objeciones del presidente Duque. Y ahora esto llega al Senado de la República cuando el Congreso en general tiene un afán enorme por aprobar el Plan Nacional de Desarrollo. Dame el calendario un segundito y lo miramos, porque aquí los tiempos se van a confundir con las necesidades políticas y el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, el PND, el Plan Nacional de Desarrollo, tiene por ley que aprobarse antes del 7 de mayo. Y eso, haciendo las cuentas, si sesionan de lunes a viernes, que es una cosa rara, esta semana lo están haciendo, entiendo yo, no sé si la próxima también lo hagan, tendrían 10 días hábiles para aprobar en las dos plenarias cerca de 300 artículos que tiene el Plan Nacional de Desarrollo, que además le metieron 29 artículos nuevos. Las objeciones a la JEP, según la Corte Constitucional, deben tramitarse antes del 20 de junio, el último día de esta legislatura, que son 41 días hábiles. Ahí, en estos tiempos, la cosa se ve como apretada. Usted es ponente del Plan Nacional de Desarrollo. Déjeme hacer un comentario. Es evidente, eso no se le puede ocultar a nadie, que el embajador Whitaker ha tomado partido en contra de la Justicia Especial para la Paz, y que la publicación de esta carta constituye otra de las maniobras burdas, por lo demás, y condenadas al fracaso para enlodar a la JEP. Por suerte, la JEP ha dado una respuesta, pero también todo lo que han hecho, incluyendo el tema de la revocatoria de mi visa, se orienta a tratar de generar en el Senado un ambiente adverso, contrario a lo que se produjo en la Cámara. Y les digo una cosa, se están equivocando. Sí, y es que se están equivocando de manera grave. Las reacciones que se van a producir son reacciones negativas. Todo esto es demasiado burdo como para que resulte creíble. El señor Whitaker sigue cometiendo errores. Me tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos, cómo se mezcla el afán por el Plan Nacional de Desarrollo con las objeciones en el Senado de la JEP. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, hablamos de la política, de los duros retos que tiene el gobierno nacional para sacar adelante dos de sus proyectos bandera, las objeciones a la JEP, el Plan Nacional de Desarrollo, uno ya medio hundido, el otro apremiado por tiempo. Pero antes de eso, por redes sociales les voy a mostrar que ha estado muy mentada la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez. Esto es Enredados. Hola, ¿cómo
¿cómo están? Terminó la Semana Santa, pero una de las que tuvo unos días santos muy movidos en redes sociales fue la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien nos sorprendió con este tuit sobre algunas brujerías o actos paranormales de los que está siendo víctima el presidente encargado de Venezuela, o interino mejor, Juan Guaidó. ¿Será que, como dice un meme por ahí de @DanielRuge, este será el nuevo cerco diplomático? Y siguiendo con Marta Lucía Ramírez, que estuvo muy activa también ayer en redes sociales, posteó esa foto en la que se ve acompañada de 2 niños que, según ella, le mandaron saludos al presidente Duque y le agradecieron por todo lo que están haciendo desde el gobierno. Y muchos se preguntan si acaso no son familiares de ella, o bueno, si el encuentro fue tan casual como ella lo publicó en sus redes sociales. Y antes de despedirnos, los dejo con la más reciente caricatura de Mico para El Espectador, a propósito de este buen domingo de resurrección y de este lunes de regreso al trabajo. Bueno, esperamos que no estén viendo a palo seco este programa. Nos vemos mañana con más Enredados. Chao. Esos enredados parecían, ¿sabes? Los niños que estaban con Marta Lucía, ya que hablábamos tanto del embajador Huita, parecían como los nietos del embajador, que se le acercaron a la vicepresidenta. ¿Será que sí hablan español? Calendario, Congreso, afán, objeciones, JEP, problemas. Yo creo que aquí vienen 2 elementos. Lo primero, hablar de lo que va a ser esta semana y la próxima. Yo creo que todo se va a dedicar al Plan Nacional de Desarrollo, tanto en Senado como en Cámara. Eso va a ser la agenda legislativa. Y hay una pregunta, como había sido aprobado por Fast Track, la ley estatutaria, ¿no tiene prelación en la agenda legislativa? Eso es parte del componente, porque ya no tenemos Fast Track ahora. Entonces, aquí la pregunta es ya un tema constitucional, que es chévere y ojalá la Corte se pronuncia al respecto. Es qué pasa ahí, cuál es el procedimiento, y con ocasión de lo que nosotros decíamos, que esto es un proceso complejo, o sea que lo tienen que mirar bajo el fast track, sí, incluyendo las objeciones presidenciales, donde muy seguramente la Corte va a decir que había que recorrer el camino institucional y que el gobierno está haciendo lo correcto. Ok. ¿Usted cómo ve la agenda ahora en el Congreso para el Plan Nacional de Desarrollo, Andrés? Tal como lo han llamado también en el programa, hay un trancón legislativo. Yo creo que ahí se juntaron en la Comisión Primera, que es donde está el senador Gustavo Petro, con quien trabajo, el tema de la reforma política, ¿cierto? El tema de la discusión también de la JEP, no por discusión en primera, sino porque también es tema de interés de la bancada de oposición, y el Plan Nacional de Desarrollo, porque hay temas esenciales de los micos que se han encontrado y de los nuevos artículos que se le sumaron y en el tiempo tan corto que hay para estudiarlo. Claramente nosotros veníamos haciendo un estudio juicioso con la bancada, se venía con los equipos de asesores de los senadores, pero realmente hoy los tiempos están muy cortos para poderle dar respuesta, y si no se da una respuesta concisa y contundente, el 7 de mayo vamos a tener eso por pupitrazo por parte del presidente. ¿Por pupitrazo o...? Es decir, se salvó en comisiones conjuntas por 5 minutos. Estuvo muy cerca de hundirse ese día. Yo lo vi a usted ese viernes épico de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Usted cree que ya los peligros de que esto termine pasando por decreto, qué es lo que sucedería si el Congreso no logra aprobar el Plan Nacional de Desarrollo como está ahora, que pasaría la versión que presentó el Congreso por decreto, se han disipado por completo o siguen ahí? Bueno, en Cámara no le veo problema. Nosotros vamos a hacer un trámite normal. El escollo está en Senado. Recordemos que en Senado se ha armado una mayoría que prácticamente ha declarado huelga legislativa. Ya la semana anterior a Semana Santa rompieron el quórum, dijeron claramente que si no se metía como primer punto del orden del día la votación de las objeciones, se retiraban. Es clarísimo, y esa es la posición mayoritaria. Rompe el quórum. Yo presumo que en un acto de sensatez Macías va a tomar la decisión mañana de darle trámite a la votación de las objeciones. Espero que lo haga. Es lo normal, que no le sigan escurriendo el bulto a esto. Tienen el profundo temor de sufrir otro fracaso como el que vivieron en Cámara.
Entonces juegan a dilatar en una táctica que por lo demás resulta infantil y torpe. Repito, espero que mañana estas vacaciones de Semana Santa le hayan permitido al senador Macías recapacitar y entender que lo procedente es poner en el punto número 1 del orden del día la votación de las objeciones y darle curso a ese debate y a esa votación. Y que se O voten la, en o bloque. la reflexión sea al contrario, ¿no? Que ellos hayan podido examinarse y decidir darle una oportunidad al país para que todos entremos en el proceso y aclarar esos 6 puntos que son contenidos y contenidos además que creo que son benéficos para el país. Pero Eduardo, pero ya las objeciones están perdidas en algún sentido. Ya las rechazó hundir. la Se Cámara. pueden hundir. ¿Cierto? Está hundido. Jurídicamente está hundido. No. Sí. No, porque una si Cámara Senado, la rechaza, si Senado la los otra, aprueba. si los aprueba Senado, las objeciones, Sí. y no lo rechaza como Cámara, se hunden los 6 artículos. O sea, es por para- lo tanto, pasaría a control de constitucionalidad el resto para que vuelva donde el presidente y ahí sí se sancione. Así es, pero O sea, sucedería lo que las 6 objeciones sucedería están con las hundidas. objeciones, básicamente. Hoy técnicamente están Exactamente, hundidas. se eliminarían las Se objeciones. eliminan. Se eliminan los artículos. Sí. Ok. Si los aprueban No, se en caen. Senado No, y se ya caen lo las objeciones. No, se eliminan los artículos. No, las objeciones. Las objeciones. Si lo Pero aprueba no Senado, lo debatemos, dejemos si lo aprueba- dejemos si lo que sea la niega- Corte. Si lo niega Senado, pues lógicamente va a ser todo lo contrario. Esto es que las objeciones pues van a control de constitucionalidad y se devuelven para que el presidente tenga... Y además de este trancón legislativo, el país vive momentos de protesta social que no pararon con la minga de los indígenas del Cauca. Este jueves 25 de abril hay un paro nacional convocado por las siguientes organizaciones y quiero sus opiniones al respecto. Están hasta ahora la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, la Cumbre Agraria, la CGT, la CGT FECODE. es que... La Confederación General de Trabajadores. Y FECODE. Como está, entre otros, pero como está ahora, no sería un paro nacional muy distinto a los de siempre. A los de siempre. Es decir, ya no sería realmente un No, yo paro creo que nacional, sí es sino un paro sindical. Yo creo que es un paro nacional realmente porque está recogiendo el sentir de ahí sí es cierto, las objeciones que tiene las centrales obreras y la sociedad civil frente al Plan Nacional de Desarrollo. Mañana, por ejemplo, en Senado va a haber un evento donde las centrales de trabajadores van a ofrecer sus opiniones sobre el Plan Nacional de Desarrollo en términos de las contravenciones y los significados Sí. que tienen negativos frente a la política de trabajo y laboral que te está poniendo el presidente Duque. Tiene una connotación absolutamente fuerte, a eso se le van a sumar los estudiantes, se le va a sumar la minga indígena, o sea, el paro va a ser bastante, con una esa connotación diferente. Precisamente es la pregunta, ¿quién más se va a sumar al paro? Todavía la minga pues no ha dicho lo nada. lidera más Los bien Gustavo estudiantes Petro. tampoco han dicho nada. Lidera ¿Qué tan Gustavo grande va a ser Petro. este paro nacional? Lo discutimos después de comerciales. Yo lo que quiero, libertad. Seguimos en Zona Franca. ¿Qué decía? Que yo no tengo mermelada como la buscan otros. Ah, no, eso sí están desesperados, ¿no? El trancón legislativo es... Eso no es amor y patria, y eso, no, hay amor a la patria no una creo que exista ahí. diabetes tremenda entre Pobrecito, lo que pasa los es que partidos tradicionales. Les va a tocar ponerse insulina porque mermelada no va a haber. ¿Qué dice Cárdenas? Sí, ahora al aire yo quiero decir cosas. Ya estamos Pues al Ya aire. estamos al aire, pues muy sencillo. Pues muy sencillo. Yo voté por Gustavo Petro en la segunda vuelta, no voté por Duque. De tal suerte que yo quemé los puentes de la retirada, mi querido Eduard, hace mucho rato. Y todo lo que le Entonces, había dejado Santos. Todos los puentes de la retirada los quemé hace mucho rato. Y Y todo lo desde que arrancó el gobierno he tenido la misma posición, la misma posición. Otra cosa es que el gobierno se haya ilusionado creyendo que a mí me podían llevar a abrevar a las fuentes, digamos así, de... ¿Por qué no le cambian su gente allá en el Cauca? ¿Pero le ofrecieron? ¿Lo pusieron? No, le no, no, pusieron- Porque lo que quiero- de la JEP, venga, que allá sí venga, fiscalías y venga, puestos venga, de esos. venga, Por venga. eso es que no quieren tocarle nada. Eduard, mire, usted sabe que yo hago política con convicciones. Yo no hago O sea, política usted al es detalle. política de opinión. Yo hago política con convicciones y con pasión. Toda la vida lo he hecho, con coherencia. Eso es lo primero que quiero decir. Segundo, créame
créame, el gobierno, si le hacemos un balance, no ha logrado estabilizarse. Este es un gobierno que arrancó mal y que sigue mal. Y le quiero dar un dato. Hegel decía que una de las luchas más importantes del ser humano es la lucha por el reconocimiento. Usted no logra generar consenso si usted no reconoce al otro. Yo esperé desde el primer momento en que el presidente Duque hizo su discurso de posesión que hubiera reconocido la oposición. No lo hizo. Pero ustedes hacen parte de un partido que supuestamente está en el no gobierno. la mencionó. Usted debería No la retirarse de la mencionó. U porque usted no está de acuerdo con un partido que supuestamente está en el Somos gobierno. los individualidades también disidentes, son somos los válidas. disidentes. Sí, pero somos una minoría por lo y tú menos lo sabes. deje una disidencia. Tú lo sabes. Bueno, es que ellos son- Ya somos les están disidentes. quitando al senador Barreras, por ejemplo, de la UTA, No, ya pero le es que quitaron la hacen ya ESAP. de Sí. John Jairo y Roy Barrera, son la misma fórmula, ¿no? Nosotros, no, yo no fui fórmula de Roy, es mi gran amigo, le tengo una gran admiración, un gran cariño. Sí, se le nota. Es Siempre ya lo he dicho. Siempre lo he dicho. Pero déjeme, pero no fui fórmula de él en las pasadas elecciones. Quiero señalar lo siguiente. Créame, si Duque quiere mejorar, tiene que reconocer que existe una oposición. Y tiene que Se ha sentarse. reconocido, No, no, eso es legal y constitucional. Real. Sí, una cosa es la El gran constitucionalidad problema, y el otra cosa gran es el problema, reconocimiento Hay y una la oposición, participación. usted Pero representa la oposición no nos quedemos, del porque gobierno, ya no entiendo. hablamos mucho del trancón legislativo, el problema de gobernabilidad. Hay un problema de gobernabilidad distinto, que no es el político, no es el que tiene que ver con las nuevas relaciones entre los poderes públicos, sino con la sociedad civil, con las organizaciones sindicales, con las organizaciones indígenas. Se va a crecer el paro nacional. Dijo el presidente Uribe que hay que dar el cariño antes del paro. Y se logró. Se logró. El Yo regaño. creo que el paro... No. Parte de lo que nosotros hemos dicho es que siempre... y es uno de los pilares del Centro Democrático. Diálogo popular permanente. Sí. Y eso es adelantarnos a los acontecimientos. Con los cafeteros, un gran presupuesto va para los cafeteros que hoy estaban o que los dejaron quebrados, que les daban una cosa y otra, pero no les solucionaban sus Medio problemas billón de de fondo. pesos. Con los camioneros y los transportadores se llegaron a algunos acuerdos. Con diferentes organizaciones. Mire usted Es decir, que en el diálogo con los indígenas se había concertado lo que hoy volvieron a tener. O sea, que ese paro fue infructuoso, porque no consiguieron nada más de lo que... Es decir, el de lo paro que tuvieron. nacional no va a ser el gran paro nacional. No, yo creo ¿cree que ese es usted? el gran paro que además lo dijo Petro en campaña. Es la movilización que va a estar constante, donde él va a agitar sus banderas a Pero través es de... que no se necesitan espacios un para gran- agitar las banderas, realmente es una reclamación justa frente al Plan Nacional de Desarrollo, y por eso es que están las centrales obreras, se une el movimiento campesino y se une Sí, el algo movimiento ha de sido los concertados estudiantes, con los donde le campesinos y los estudiantes donde este les han- plan de desarrollo. donde les han seguido incumpliendo los acuerdos con... Pero a ver, que pero se han hecho entonces con el la gobierno. apuesta aquí de la Colombia humana, de alguna forma, o la predicción suya es que sí va a ser un gran paro nacional. Sí va a ser un gran paro nacional y se van a movilizar, porque es que este es un momento absolutamente crucial para el país. Y, Y es la decisión del Plan Nacional de Desarrollo. Representante, y termina Vuelvo- usted el vuelvo programa. al punto de partida. Tiene el gobierno que abrirse verdaderamente a la idea de los pactos. Que eso deje de ser verdad. Tiene que llamar a las organizaciones sociales y tiene que sentarse Y en lo una está mesa haciendo. porque Lo está porque haciendo, si lo viene no, haciendo, el ¿no? movimiento social va a aumentar. Segunda corrección, Eduardo, estás diciendo algo inexacto. Los 800.000 millones de pesos que negociaron en la minga indígena son distintos a los 10 billones de pesos. Son 800.000 adicionales. Creo Te que lo ahí, puedo- y se te lo digo, puedo doctor John demostrar. Jairo, con todo respeto, Son le adicionales. voy a mandar simplemente el comunicado y los acuerdos firmados, Yo los tengo. donde no hay 800.000 adicionales dentro de los 10 billones de pesos. Y se lo digo porque estuve ahí, así que Señores, tengo claridad muy sobre el queridos tema. ustedes, muchas gracias por estar aquí esta noche. Ojalá exacto, se le jamás. solucione su Y problema, menos que en tiene esos temas. familia en Estados Unidos, nietos. Que no sepa, Kevin, porque de pronto cunde la retaliación. Muchas gracias a ustedes, Gracias. muchas Daniel. gracias. Buen inicio de semana. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.